Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de Tras la Pista Forense. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, muy bien Marce, buenas tardes, bienvenidos todos nuestros oyentes. Nos va a acompañar a lo largo de este programa nuestro querido amigo, el licenciado Maximiliano Ríos. Hola Maxi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien. ¿Vos? Bien, por suerte, gracias. Mira, yo contentos de tenerte. Gracias. Contentos de tenerte. Yo no sé cómo nos escuchará la audiencia, pero yo me escucho y no soy yo. Y te escucho a vos y no sos vos, no es tu voz. No. Estamos todos engripados. La única que está bien soy yo, chicos. La única voz reconocida. Déjenme guiar esta nave por hoy. Muy bien. Adelante, Laura. Bueno, queremos contarles a todos nuestros oyentes que Tras la Pista Forense, nuestro programa es un espacio para acercar las ciencias ciencias forenses a toda la sociedad y contarles cómo cada ciencia, cómo cada técnica y especialidad hace su aporte a la hora de una investigación judicial. También nos encanta estar al tanto de temas que tengan que ver con seguridad y temas jurídicos que tengan gran influencia en nuestra sociedad, o sea, no solo localmente, sino también a nivel Latinoamérica. Así que los invitamos a acompañarnos, que a lo largo de los programas van a ir descubriendo las diferentes especialidades. Si querés escuchar algún programa pasado, podés hacerlo en nuestro canal de YouTube, Tras la Pista Forense. También seguirnos por las redes sociales, Instagram, @traslapistaforense, en Facebook, Tras la Pista Forense, en Twitter, @lapistaforense, y visitar nuestra web, traslapistaforense.com.ar, donde vas a tener ahí parte de los invitados que nos acompañaron en esta 7ª temporada. Bueno, como todos los jueves, un cariño enorme para nuestro operador Leo. Arce. Muy bien, un cariño enorme para el maestro Hernán Mosquera, que es el compositor de nuestra cortina musical, es exclusiva de Tras la Pista Forense, y también al equipo de comunicación estratégica 89 Live PR, que es el equipo que nos hace toda la parte de comunicación. Uh-huh. Podés visitar la página www.89 con número linepr.com.ar. También, bueno, para todos los abogados de la República Argentina, mandarles un cariño enorme en su día. ¿Me olvidé de algo? Creo que no. ¿Nos presentamos? Dale. Hoy tenemos comunicación con Colombia, desde España, desde Miami, desde Ecuador, desde Perú, desde México, a Chile, de Caracas, Venezuela. Tras la Pista Forense vuelve en su 7ª temporada. Una manera distinta de acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses junto a destacados especialistas de todas las áreas de Argentina y Latinoamérica. Producción y conducción de las licenciadas María Laura Santos y Marcela Jorge Ramírez. Vamos, Tras la Pista Forense. Bueno, seguimos en el programa, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Lo tenemos en comunicación telefónica al doctor Sergio Rulicki. Él es doctor en Ciencias de la Comunicación Social y licenciado en Ciencias Antropológicas. El tema de hoy, nada más ni nada menos que comunicación no verbal. Muy buenas tardes, Sergio, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por participar del programa. Así le contás a nuestros oyentes de qué se trata esto de la comunicación no verbal. ¿Qué es? Cómo no, María Laura y Marcela, ¿verdad? Sí, también Maxi está en el piso. Y Maxi. Bueno, me preguntan ustedes acerca de la comunicación no verbal. Ahora, la comunicación no verbal con relación a las ciencias forenses tiene un desarrollo de unos 50 años aproximadamente. Y cada vez se podría decir que va a cobrar una importancia mayor debido al avance de la aparatología. La comunicación no verbal inicialmente se ocupó en términos forenses de las variables fisiológicas. El mejor ejemplo de ello es el polígrafo. Bien. El polígrafo ha caído un poco en desgracia, de acuerdo a las perspectivas académicas predominantes, pero se hace la salvedad de que con una buena técnica de interrogatorio debería funcionar por encima del
70%, quizás alcanza el 80% de efectividad, lo cual no está nada mal. Y esas técnicas se rigen por un protocolo, ¿no? Entiendo que eso es a nivel universal. Están surgiendo cosas nuevas a un ritmo muy veloz. Desde lo que sucede en China, por ejemplo, con vigilancia a través de una visión computacional del comportamiento en términos de los movimientos de las personas y una parametrización de movimientos sospechosos para, como le decía, la vigilancia en grandes almacenes, para evitar el robo, una especie de pre-crime, como en Minority Report, sí. Porque antes que la persona cometa el robo, lo perciben como alguien indeseable. Eso en China. Y siguiendo con China, pero hablando de un ingeniero chino que trabaja en Canadá y es en diferentes emprendimientos binacionales, o sea, China y Canadá juntos, que ha desarrollado la visión computacional transdérmica. Es un software que puede analizar cualquier película, cualquier video, incluso cualquier video tomado con un teléfono celular, y detectar los cambios en el flujo sanguíneo debajo de la piel del rostro. O sea que se ha encontrado un patrón que está asociado a la mentira en términos de la concentración del flujo sanguíneo en una parte específica del rostro. Y esto es gracioso porque nos refiere metafóricamente a Pinocho, porque como en la novela de Collodi, a Pinocho se le alargaba la nariz cada vez que mentía, la sangre tiende a concentrarse en la punta de la nariz cuando se miente, de acuerdo a este ingeniero chino que ha desarrollado este sistema, Kang Lee. Es un dato curioso, Sí. Las posibilidades a futuro son muy importantes. Luego, quizás algunas personas lo sepan, otras no, pero en Estados Unidos, aparte de en los aeropuertos, aparte de un programa que se llama Spot, que entrena a observadores de la policía aeroportuaria que circulan fundamentalmente de incógnito, observando lo que pasa en el aeropuerto. Bueno, un programa específico sobre detección de peligrosidad o sospecha sobre alguien a través de su comportamiento no verbal. Bien, más allá de eso que es observacional, no quería dejar de mencionarlo, si no parece que todo debería estar basado en una aparatología y a veces no está disponible, no puede usarse. Sin embargo, en algunos aeropuertos de Estados Unidos están utilizando ya unos kioscos de migración sin personal, o sea, que la persona que pasa por ahí simplemente completa una serie de preguntas que se le hacen en una pantalla. Bueno, la gente no sabe que ese kiosco, esa terminal de migraciones tiene un polígrafo inalámbrico, o sea, a 50 centímetros de distancia puede captar los cambios en la tasa, en el ritmo cardíaco, por ejemplo. Y tiene también incorporado un eye tracker que monitorea los cambios en la pupila, y también tiene un software que analiza la latencia de la respuesta, o sea que esas 20 preguntas están ordenadas de una manera tal que si existe una relación de latencia, de tardanza en responder, digamos por ejemplo la 6, la 12 y la 18, bueno, o una premura para el caso, o sea, si el tiempo de respuesta se aleja mucho, se desvía mucho del promedio, bueno, son indicios que se suman para que esa persona sea interrogada con cierta profundidad o, en fin, siga el protocolo de
de investigación del caso, ¿no? ¿Y esos indicios son analizados por un operador o sea, cómo se obtiene el resultado? O sea, me refiero a que se mejora la observación porque lo realizan máquinas muy específicas, pero el análisis de esos resultados, de todos modos, lo hace un operador. ¿O la máquina directamente prende la alarma? Sí, el software arroja porcentaje de indicios, una tasa de indicios suficientemente alta. Sí. Lo mismo que se haría observacionalmente, tomando nota del valor de los indicios, como lo hace el programa Spot. Sí. Y te suma una cierta cantidad, bueno, entonces tiene que pasar por un protocolo específico, ¿no? Pero sí, obviamente que siempre la interfaz humana es absolutamente necesaria y mejor que así sea. No se ha llegado, y quizás no se llegue al 100% de certeza. Por supuesto que tampoco se la puede tener con métodos que no incluyan la tecnología. Sí. Pero en lo personal y conforme a lo que es el avance en el estado del conocimiento, en la ciencia de la detección del engaño, se está volviendo cada vez más robusta la experiencia y las conclusiones que se obtienen a través de la aplicación de metodología forense para el análisis del discurso verbal, que está funcionando, que funciona muy bien. Y eso es otro aspecto de la ciencia de la detección del engaño, a la cual está integrada la comunicación no verbal. La comunicación no verbal por sí sola no tiene una lectura en la que uno pueda basarse para llegar a una conclusión. Claro, sería parcial la información. Nos brinda indicios para explorar si uno es un buen entrevistador, un buen interrogador, para explorar a través de las preguntas correctas, las preguntas más eficientes para obtener información. Nos permite saber dónde nos conviene profundizar. Pero el análisis del discurso verbal propiamente dicho, a mí cada vez me fascina más, y encuentro que la cantidad de información en una sola respuesta, cuando la persona es responsable de una transgresión o tiene conocimiento culpable acerca de un delito, es muy difícil que no se trasluzca, muy difícil. ¿Y qué observás? A grandes rasgos, ¿no? De nuevo, una combinación de comunicación no verbal y comunicación verbal, y la observación de las reacciones fisiológicas que puedan detectarse a simple vista. Es necesario una buena técnica de interrogatorio. Por ejemplo, he visto que algunos periodistas en otros países, en la BBC, por ejemplo, o incluso en la televisión chilena, los he visto aplicar, probablemente como fruto de su profesión, no necesariamente porque lo hayan estudiado, la técnica del conocimiento culposo o conocimiento culpable, o guilty knowledge, que es muy interesante y consiste en ir desplegando información que se tiene. Esto combina la observación de la comunicación no verbal, ir desplegando información que solo alguien implicado en la transgresión podría reconocer como parte del hecho. De modo tal de observar si se produce un incremento del estrés en el momento en que es mencionado algo que solo una persona vinculada a la transgresión podría conocer porque participó de ella. Claro. Esa es una técnica de lo más interesante, y la he visto aplicada con éxito incluso por periodistas, en casos donde entrevistaban a políticos responsables o acusados de corrupción.
Claro, o de algún otro tipo de delito. Yo pensaba, cuando hablábamos al principio de lo que se estaba aplicando en China y después hicimos referencia a los aeropuertos, yo me imaginaba, ¿no? Con cámaras de seguridad, la policía de seguridad aeroportuaria, viendo a alguna persona en una actitud extraña, ¿no? Sí. Observa una manera de un comportamiento no verbal. Tal vez que después pase por este tipo de polígrafo que comentabas vos, que tarden en responder las preguntas que le hace, que no dé con eso. Son microsegundos, son décimas de segundo de tardanza. ¿Sí? Claro, pero que indudablemente está dando un dato. Sí. Y después, en base por ahí a estos dos procedimientos anteriores, un interrogatorio con un buen profesional para determinar a través del lenguaje verbal y de las preguntas justas, terminar tal vez de cerrar el paquetito, ¿no? Respecto a una persona sospechosa, por ejemplo, en un aeropuerto, ¿no? Como vos decías, combinando la comunicación no verbal junto a la comunicación verbal más un profesional, cómo por ahí podés determinar determinadas actitudes frente a una persona que por ahí para la gente de seguridad no termina de cerrar, ¿no? Sí, la gente que trabaja en seguridad en esos puestos, en frontera, en aeropuertos, tiene en primer lugar una experiencia de campo donde los personajes más prototípicos que conforman un patrón de vestuario y apariencia general y actitud y lenguaje, etcétera, bueno, ellos ya tienen un perfil tienen perfiles a los que están más atentos. Por supuesto, eso no significa que los perfiles a veces trabajar con esa metodología no arroje falsos positivos. No, seguro, sí, claro. Eso siempre es posible, pero obviamente que reduce el margen. Ahora, quería hacer un comentario respecto de la comunicación verbal. Cuando lo observé, me di cuenta de esto viendo una entrevista que hace tiempo la tengo analizada al primer ministro de Malta con motivo del asesinato de una periodista, Daphne Caruana Galizia, que le detonaron el auto, el coche bomba, le hicieron explotar desde un yate afuera de las aguas territoriales, en fin. Sí. Una mujer que se ocupaba de investigar la corrupción en Malta, ya que Malta se ha vuelto en los últimos, creo que 10 o 15 o 20 años, no lo sé, un paraíso fiscal, en fin, un lugar de lavado de dinero y de venta de pasaportes para entrar a la Unión Europea a mafiosos rusos, por ejemplo, con causas. Sí. Bueno. Entonces este señor, este primer ministro de Malta, no tiene ningún problema en dar una entrevista a la BBC, y lo que encontré hace un par de días cuando lo estuve trabajando con un grupo de alumnos, algo que no había descubierto hasta ese momento, y es que en un momento el primer ministro de Malta dice, y le digo más, o algo por el estilo, ¿no? Lo voy a poner en mis propias palabras: si hubiera una pizca de prueba, y ni le digo de prueba, una pizca de verdad en todas estas acusaciones, yo renunciaría al instante. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Cuál es la transacción que está proponiendo? Ahí hay una transacción que está proponiendo. Está regateando. Está ofreciendo algo a cambio de otra cosa. O sea, sin que nadie se lo plantee, él te plantea una estructura de intercambio. Mirá, si llegara a aparecer lo que sea, un atisbo de prueba, yo renuncio. Ahora, perdón, si vos sos corresponsable del asesinato de una periodista, con renunciar no está pareja la cuestión. Entonces se está regateando, ofreciéndote, por supuesto, que un precio inferior de lo que el objeto del regateo vale. Claro, bueno, sí. El regateo aparece en los interrogatorios, entrevistas forenses. ¿Cuándo aparece? De parte del sospechoso. Y aparece cuando se siente acorralado, claro. empieza a regatear, ya no se puede defender.
Cuando ya no se puede defender, intenta establecer algún tipo de intercambio para por lo menos sacar la menor pena posible o lo que fuese. Entonces, como les decía, el estudio el análisis del discurso aplicado a las declaraciones como metodología forense tiene muchísimo camino todavía por evolucionar y constituye hoy en día dentro del estado del conocimiento en la ciencia de la detección del engaño, que combina lo verbal y lo no verbal, pero constituye el foco principal de investigaciones. La comunicación no verbal, estoy diciendo esto como conclusión, ha seguido en gran medida el camino de la aparatología, o sea, a través mismo el reconocimiento facial, por ejemplo, ¿no? Gracias al cual esta visión computacional del rostro puede identificar personas, o puede identificar emociones, o puede identificar si alguien podría estar sintiendo impulsos violentos, hostiles, en fin. Pero todo eso también, por supuesto, puede hacerse a simple vista, observando el comportamiento de las personas, de un número grande de personas, dentro de las cuales habría quienes podrían estar intentando cometer un delito. Seguro. Ay, qué interesante. Yo mientras lo escucho al doctor Bulicki pienso, ¿no? Cuando él ve discursos, sobre todo ahora en nuestro país en un año electoral, candidatos y todo, ¿no? Porque indudablemente como seres humanos todos, incluyendo las personas mediáticas que están en la tele o los políticos y todo, algo de esto se debe traslucir, ¿no? Sí, se traslucen muchísimas cosas, partiendo de la base que uno sabe, que cualquiera debería saber en realidad, que nos están mintiendo, obviamente nos están mintiendo. ¿Y por qué uno sabe que nos están mintiendo? Porque te mintieron ayer. ¿Por qué si te mintieron ayer no te van a seguir mintiendo hoy? O sea, es a la vuelta de la esquina que pasó, o sea, estamos ahí nomás de ese comportamiento, porque ahora no va a ser así. Claro. Seguro. Bien, eso estaría por demostrarse. Entonces uno ya sabe que tiene que partir de esa base. ¿Y qué es lo que sucede? Uno también quiere creer, o sea, todos queremos creer que esta vez vamos a ir hacia algún lugar mejor, porque quienes tienen el poder han evolucionado, para ponerlo en algún término, y son más buenos ahora y saben hacer mejor las cosas que antes. Bueno, ojalá, Dios quiera que sea así, ¿quién puede oponerse a eso? Pero cuando uno observa que en momentos en que, por ejemplo, el presidente, voy a decir algo de Macri y voy a decir algo de Alberto, en el momento en que el presidente tiene que salir a bancar la parada, no sé si se puede decir así, sí. Y en lugar de mostrar determinación con sus gestos y su forma de hablar, su paralingüística, muestra estar sobrepasado por la situación, para dar un ejemplo de esto. Las cejas elevadas, que se mantienen elevadas, que no bajan, los ojos muy abiertos, movimientos de las manos como haciendo casi espavientos, movimientos circulares de las manos o movimientos hacia afuera de las manos, como tratando como de sacarse algo de encima, metafórico de eso, y el rostro, como les decía, y las comisuras hacia abajo y los costados, los ojos más abiertos. Cualquiera que lo replica se da cuenta que quien tiene las cejas elevadas y hace esos gestos con la boca y con las manos no está en control de la situación. Y por el lado de Alberto Fernández, bueno, a mí personalmente me pareció bien, por un lado, el tono, la paralingüística apaciguadora que ha venido usando la mayor parte del tiempo, excepto con algunas excepciones. Pero me preocupa que en la boleta y en los afiches, carteles de campaña, y a mí no me gusta la sonrisa que tiene. No me gusta porque es una sonrisa de superioridad. O sea, no, ¿por qué? O sea, está bien. Por suerte la mirada no es predadora, la mirada
la mirada es más suave, bueno, es una mirada que no es dura. La combinación de sonrisa simétrica, unilateral y mirada dura es para cuidarse, es una característica, es un patrón de comportamiento no verbal que podría estar relacionado con rasgos psicopáticos. La sonrisa de costado y la mirada clavada en el otro, clavada en el entorno, una mirada fría, dura, brillante, ojos mirada orientada hacia el mundo externo, mirada predadora. Ajá. Sí. Es interesante, la próxima vez que nos toque ir a votar... Eso no está en la foto de Alberto, la mirada está bien. El tema es que, ¿por qué me sonreí de costado? Si, no sé, sería algo más amable, menos canchero. ¿Por qué necesidad? Claro. Ahora, yo digo una cosa, ¿no? Si bien no hablamos mucho de política en el programa, pero, doctor, es raro que los políticos entonces no tengan algún asesor de imagen o alguien sabiendo todo esto, ¿no? Que por ahí, verdad, ¿no? Mirá, les voy a hacer, antes, perdón por adelantarme a que termine la pregunta, y eso también es producto de que, como mi coequiper le está informado a la producción, tengo un poco ya entrando en zona de los contados. Sí. Mira, el manejo de la comunicación no verbal, con los fines que fueran, sea para el análisis forense o para la investigación forense o el análisis del discurso corporal y en la política, tratar de entender la personalidad de los dirigentes a través de la forma en que se manifiestan habitualmente en sus gestos, posturas, expresiones faciales, etcétera, no es intuitivo. Es más, es muchas veces contraintuitivo. Claro. De modo que si vos no lo estudiaste, realmente, si no lo estudiaste, y si no tenés claro por qué pensás como pensás, ¿por qué alguien podría querer decirle a un político sonreír de costado como un canchero? Porque, claro, sí, es cierto, es cierto. A los porteños le encantan los cancheros. Bueno, por lo menos es un poquito arriesgado, ¿no? Digamos, porque así como hay gente que se puede sentir seducida por los narcisistas, claro, es cierto, patológicos, bueno, hay mucha otra gente que no, a mí no me venga desde ahí porque, ¿sabes qué? Seguí tu ruta, viejo, yo no, así yo no acepto, yo no trato con gente como vos. Claro. Es cierto, es cierto. Sergio, sabemos que estás con el tiempo contado. Queremos agradecerte por participar en el programa. Seguramente en algún otro momento vamos a volver a llamar, porque realmente es un tema que da para charlar. Complejo, sí, y que a la audiencia siempre le ha interesado. Cómo no, con todo gusto. Vamos a coordinar otra vez, cómo no. Seguramente, gracias. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Estábamos escuchando a Sergio Rulicki, él es licenciado en Ciencias Antropológicas y doctor en Ciencias de la Comunicación Social. Empezamos esta charla hablando de presentando como comunicación no verbal, pero él nos habló ¿cómo se fue derivando, no? Enorme, que ya no se habla, porque yo me acuerdo que al principio era al estilo Light to Me, de observar los gestos, siempre que se habla de comunicación no verbal o de observar este tipo de cosas, era ver claro, pero cómo gesto, va evolucionando, cómo se complementa ¿no? con la tecnología de observar, no sé, qué tipo de, cómo le circula el sangre al otro, dónde se acumula, es genial. Cada vez claro, ¿no? O como decíamos recién, en una sonrisa, en un gesto, en una actitud. Es todo lo que se dice, lo que se hace, hay cosas que, como decía él, hay cosas que no se pueden controlar, por más que tengas asesores. Es verdad. Así que bueno, me encantó el abanico y la novedad que nos trajo de qué es lo que con qué se complementa el estudio, como decía él, la detección del engaño. ¿Les parece que vamos a escuchar un poquito de música y volvemos? Dale. ¿Querés un buen asesoramiento, seguridad, confianza y honestidad a la hora de contratar un seguro? ATM Marítimo, agencia autorizada. Calle 53, número 2991/2997, esquina 130, Hudson. Teléfono 2915-6154. Asegura con la tranquilidad que vos mereces. Hernán Mosquera compuso nuestra cortina musical.
recordar que habías hablado? Estamos en el aire, Max. No pasa nada. Bueno, yo quiero contarle a la audiencia que mientras escuchamos el tema musical siempre generalmente nos quedamos charlando de la entrevista. Sí, estábamos a full. Y claro, ¿viste? Y yo me quedé con el tema de los políticos. ¿Qué querés que te diga? No sé, yo ojo, es mi impresión, ¿no? Sí. Cuando hacen los afiches o en campañas publicitarias, por ahí tengo muchas series yankee, ¿no? Me parece un cuerpo de asesores de imagen y todo, que por ahí, esto que se comentaba, por ahí no, por ahí Para son... mí está súper armado, yo no tengo duda de que está todo fríamente calculado, pero sí, como comentabas el doctor Uliqui recién, es que quizás no apuntan al público como vos, entonces a vos te choca o hay algo que no te gusta. No, ni me había dado cuenta de la sonrisa, sí. Pero por ahí, para gente que está en la materia y asesores de imagen y qué sé yo, o sea, nunca yo, desde mi caso, sí. Pensé o en alguna boleta o sí. en algo, por ejemplo, ver a través de la imagen, no sé, algo de la personalidad del sí. candidato. O sea, nosotros generalmente, Laura, no hablamos de política, sí, por ahí de temas sociales. Sí. Salió justo en la charla con el doctor Rulicki y me quedé pensando en eso. Sí. Digo, a ver, alguien que no está en el tema, Uh-huh. ¿no? En líneas generales, vos vas, elegís un candidato, digo, ¿alguien Sí. observará esto? Sí. No sé si tiene la mirada de alguna manera, Yo creo que o a lo hay mejor en la gente que sí entrevista lo de hace. algún candidato. Sí. Ponele, sí, tal vez en los debates presidenciales, viste que se hacen en Norteamérica y ahora en nuestro país son obligatorios, por ahí observás este tipo de cosas, ¿no? En comparación uno con otro, pero Sí. en lo cotidiano no, Sí, por lo menos yo no presta sé, ¿no? atención, claro. Sí. Bueno. Yo le presto atención a esas cosas, Mirá, noto ¿sí? mucho, así como Mirá. los colores que me presentan, soy bastante Mirá. con eso sí, me gusta ese detalle. Bueno. Decir, bueno, ok, esto es lo que me venden, ¿qué me quieren vender? Ah, Sea mirá qué político o bueno. lo que sea, sí, soy bastante observadora. en Bueno, eso. muy bien. Interesante. Pasando a otro tema, sí, Laura. Sí, no podemos dejar de mencionar, íbamos a hablar de las efemérides en realidad, que no podíamos dejar de mencionar que el 31 de agosto se cumplen 20 años, nada más ni nada menos que del accidente de Lapa, que ocurrió, en 1999 en el aeroparque Jorge Newbery en la ciudad de Buenos Aires. Es considerado el accidente más grave que ocurrió en la ciudad. Y el vuelo 3142 sale, digamos, de la vista, no puede elevarse, no sé la palabra, despegar, y termina atravesando las rejas del aeroparque, atravesando la avenida, y se estrella finalmente en el complejo Costa Salguero, que está frente al aeroparque de nuestra ciudad. Era un vuelo que hacía Buenos Aires-Córdoba, dejó un saldo de 65 muertos y 34 heridos. Tras un proceso judicial que duró 15 años, hubo solo 2 condenas leves y en suspenso, por ser encuadradas en delito culposo. Los principales acusados de la tragedia quedaron absueltos y en el año 2014 la Corte decidió la prescripción de la causa. Yo creo que todos nos acordamos Sí. De ese día, lo que estábamos haciendo, o de llamar a algún familiar que sabíamos que justo pasaba por ahí en ese horario, porque tenemos que decir Sí, o gente que vos sabías que tenía que viajar a Córdoba, o algún conocido, o a lo mejor algún otro destino, pero que estaban en Aeroparque. Sí. Y sí, realmente fue, hacía mucho tiempo del accidente de Lapa, que antes no había habido un accidente aéreo. Ayúdame, Maxi. Si Había estado el avión, el austral de Fray Ventos, pero Ajá, había caído en Uruguay, digamos. Claro, o sea, algo que impactara tanto como fue el tema de este avión de Lapa, ¿no? Sí, que atravesara la avenida, creo No, que fue tremendo obligado, fue. ¿no? Sí. Tremendo fue. O Inclusive, sea, pero digo, no solo afectó a las personas que están claramente en el avión, sino del riesgo de atravesar la avenida en hora pico. Tenemos que contarle a la gente que no conoce la ciudad de Buenos Aires que es una avenida muy, muy Sí, más en ese concurrida, horario. sobre todo en ese horario. Así que, o sea, la preocupación fue por varios ángulos, Sí. desde varios lados. bueno, 20 años de la tragedia de Lapa. Sí. Licenciado Maximiliano Ríos, Muy bueno. recordarle a toda la audiencia que todavía puede participar del concurso por el Día del Criminalista en Argentina. Es el día 1 de septiembre. Para participar podés hacerlo a través de nuestras redes sociales por mensaje privado. Lo único que tenés que hacer es contarnos qué caso
de la crónica policial argentina o de cualquier local, parte de tu del país. mundo, en cualquier tiempo que sea, más te sorprendió, te llamó la atención. Si compartís el concurso en tus redes, tenés más posibilidades Sí. de ganar. Yo quiero decirte, Laura, que estuve chusmeando Sí. alguna de las respuestas. Y te voy a decir quién se lleva el número 1. El Jack el Destripador. Ah, mira ¿sí? vos. Sí. A todos O sea, les- sí, hay gente que nos han comentado de varias partes del país, de algunos países de Latinoamérica, sobre casos muy variados. Sí. La mayoría casos conocidos. Me sorprendió no haber un caso que haya estado en la opinión pública, pero el puesto número 1 se lo lleva Jack el Jack. Destripador. Mira, ¿Ah? Bueno, hay que avisarle también a nuestros oyentes que cuando nosotros hablamos de concurso, en realidad no es que tienen que ser súper ingeniosos y decirnos algo. No. Nos escriben la historia o digamos, como decía Marce, el caso policial que más les haya llamado la atención, sea súper conocido o no, lo mencionan y lo que vamos a hacer nosotros es después hacer un sorteo y darles algunos regalitos. Es nada más que eso. Un mimo, Para que- como decimos Claro, con es un Laura. mimo. Es un mimo con la excusa del Día del Criminalista, el 1 de septiembre. El sorteo lo vamos a hacer el próximo jueves 5 aquí en el programa, durante el programa, así que tienen Sí. tiempo hasta ese mismo día. Lo pueden hacer, bueno, a través de nuestras redes sociales. Facebook, Tras la Pista Forense, e Instagram también, @Tras la Pista Forense. Bueno, si visitan cualquiera de estas dos redes que les acaba de decir Laura, van a tener un videito que hicimos hace tiempo con Laura, donde tienen todas las formas que pueden participar. Todavía están a tiempo, bueno, y un pequeño mimo de Tras la Pista Forense para sus oyentes. Qué Pero bien. ahora queremos saber, Maxi, ¿por qué el 1 de septiembre se conmemora en la Argentina? Porque solo en Sí. Argentina el Día del Criminalista. bueno, es muy interesante y nos da lugar a festejar y felicitarnos a nosotros. Ujú. Se instituyó el Día del Criminalista porque el 1 de septiembre de 1891 se instauró el sistema dactiloscópico argentino y se empezaron a tomar las huellas de las personas para permitir su identificación en el sistema penal. Sí. Inicialmente se tomaron las huellas de 23 presos que estaban alojados en la Alcaldía de La Plata. Y con eso se conformaron las primeras fichas dactiloscópicas de la historia. Y ese método estaba todavía en debate y en Argentina tenemos el hito histórico de que el primer caso de sangre del mundo se resolvió utilizando huellas dactilares o impresiones dactilares, se resolvió acá en la Argentina, de la mano de Juan Bucetich, el creador del sistema dactiloscópico argentino. Como decimos siempre, no es que él descubrió o Ay, inventó. siempre toda la Ah, gente, no, claro. claro. Eso vale la pena Eso está aclararlo. claro, No porque inventó las siempre, huellas por ejemplo, yo dactilares. comento en algún lugar lo del 1 de septiembre. Es invento argentino. Exactamente, entonces estaría bueno que lo aclaremos. Bueno, la gente obviamente tenía huellas dactilares. Desde antes, lo juramos. Pero es interesante pensar que hasta mediados y finales del siglo XIX era muy difícil saber si una persona era quien decía ser, porque no existía o estaba en sus orígenes la fotografía, no estaba en una cosa difundida, no había televisión, no Claro. había DNI, no había ADN. Entonces las sustituciones de identidades eran una cuestión muy frecuente y la literatura está llena de esos de esas historias que Sí. terminan generando después buenas novelas. Y esto generaba muchos problemas en el sistema penal, porque por ejemplo declarar a una persona reincidente era realmente un problema bastante complejo. Ujú. Y ya para ese entonces, finales del siglo XIX, se sabía por investigaciones que había hecho por ejemplo Galton, que las huellas no cambiaban en el curso del tiempo y que eran ampliamente variables, pero no existía un método para conformar un archivo. O sea, siempre la comparación era 1 a 1. Vos tenías que tener la huella impresa y tenías que traer a la persona imputada para cotejar esas huellas Sí. y ver si eran. No se podía conformar un archivo donde se pudiera rastrear si uno encontraba una huella aislada. Y ese fue un poco el avance que hizo Bucetich. Si bien había habido algunos intentos anteriores, eran sistemas bastante complejos, con los cuales conformar el archivo era realmente bastante difícil y Sí. aprender esos sistemas era realmente difícil. Y Bucetich en nuestro país, que
vamos a decir que era un inmigrante de lo que ahora es Croacia. Sí. Él llegó a la Argentina bastante jovencito y a los 10 años de que había llegado a la Argentina ya estaba implementando su sistema dactiloscópico. Y entonces el gran descubrimiento de Vucetich fue darse cuenta de que todas las huellas de los seres humanos se podían dividir en 4 tipos fundamentales, y esos tipos con esos tipos fundamentales se podía conformar una clave que era fácilmente archivable y rastreable. Uh-huh. Entonces, ante el hallazgo de una huella dactilar se podía buscar en el archivo, cosa que antes no se podía hacer. Y eso permitió entonces que al principio se conformara un archivo de la población carcelaria, y después posteriormente de todos los hombres y posteriormente de todas las mujeres, y hoy todos tenemos nuestras huellas uh-huh. En el registro de las personas, uh-huh. en el DNI, sí. En el pasaporte. Y ese sistema se extendió mundialmente, entonces prácticamente la totalidad de los países del mundo usan el sistema o alguna modificación del sistema que inventó Vucetich para identificar a las personas. Uh-huh. Todos tenemos nuestra individual dactiloscópica. Exactamente. Sí. Y vamos a contar un poquito cómo fue el primer caso, del mundo que se descubrió a partir de la participación de Vucetich, o de la intervención técnica de Vucetich con el tema de las huellas. Y en el 29 de junio de 1892, en la localidad de Quequén, aparece una casa cerrada con una señora malherida dentro de la casa y sus 2 hijos muertos dentro de la casa. Esta habitación, este rancho era realmente un lugar muy aislado en el interior de la provincia de Buenos Aires. Estaba cerrado por dentro, y cuando la señora logra recuperar un poco su conciencia y su salud, imputa del asesinato de los 2 niños a un vecino, uh-huh. y que además le había intentado matar y que le había propinado una golpiza, con lo cual este vecino es hallado y detenido inmediatamente. Y los investigadores empezaron a encontrar algunas circunstancias en el lugar que no les cuadraban, y lo que le da un poco carozo a esta historia es que encuentran unas impresiones sangrientas en el marco de una ventana. Y la técnica de Vucetich todavía no estaba muy difundida, pero el investigador que estaba en Quequén se había enterado de que Vucetich estaba investigando esto, entonces decide cortar ese marco ensangrentado y enviarlo a La Plata junto con las impresiones dactilares de la señora, de Francisca Rojas, y de el supuesto agresor, que era el vecino, que se llamaba Pedro Ramón Velázquez. Y entonces Vucetich, comparando las huellas ensangrentadas y las fichas dactilares, determina que esas huellas ensangrentadas correspondían a Francisca Rojas. Uh-huh. Así que Francisca Rojas, sometida a esa evidencia, no tuvo otro remedio que confesar que ella había sido la autora del filicidio, del crimen de claro, porque las huellas estaban en el marco de la ventana y ella supuestamente había sido herida y la encuentran en el suelo de la habitación. No había forma que su huella... Pero ella no reconocía, no es que dijo, ay sí, yo... Me levanté, intenté salir, claro, ella reconoce que fue agredida, quedó ahí, entonces no había manera de que su huella llegara a donde la encontró. Salvo que estuviera mintiendo. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Pero bueno, había que probarlo, que se prueba a través de... Y se prueba técnicamente a través de la inspección de las fichas dactiloscópicas y de las huellas encontradas en la ventana. Y bueno, y ella termina confesando el crimen y de los 2 chiquitos, y por eso es condenada. En ese momento le hubiese correspondido la pena de muerte, pero como era mujer se le aplicó prisión o penitenciaría, se llamaba en esa época, por tiempo indeterminado. Así que ese caso es el ícono de la identificación humana a través de los rastros
y es estudiado en todo el mundo por ser el primer delito de sangre resuelto a partir de la aplicación del sistema de Vucetich. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando uno leía, ¿no? Todo el caso, que por ahí lo que llamaba la atención, a mí por lo menos, ¿no? Cuando decían que trataban de que Velázquez confiese, que lo tiene una noche entera con el cadáver de los chiquitos. Claro. Sí. Claro. ¿No? Como para que... Toda la circunstancia de incuratorio, tanto de él como de incluso ella. de Francisca Rojas, tiene un velo de oscuridad terrible, porque claro, o sea, al menos lo que dicen los relatos de la época, hubo tortura en los dos casos. O sea, siendo ella culpable y siendo él inocente, de todos modos es como que procedieron de la misma forma, así bien dura con los dos. Pero bueno, sí, un poco de tortura, época, ¿no? además Sí, psicológica. Tenían constan los relatos de la época que, por ejemplo, encierran a Velázquez con los cadáveres de los niños toda la noche. Incluso dicen que hay quien dice que los policías se disfrazaban de fantasmas para asustarlo, y que él confesara el crimen, claro. Y él se mantenía diciendo que él era inocente. Pero bueno, supongo que correspondía con las prácticas de la época. De la época. ¿No? Sí, hoy uno no se lo imaginaría, ¿no? Pero bueno, viendo crónicas policiales de otras épocas, ¿no? Tremendo. Porque encima, poner en el caso de ella, bueno, en última instancia era culpable, pero en el caso de una persona que es inocente, semejante tortura, que por ahí no lo sé, pero tal vez habría sido de golpes, y encima una cosa así... Tremendo. Bueno, de hecho, Velázquez era inocente y pasó por eso te digo, ¿no? Proceso, claro. Tremendo. Sí. Bueno, y ahí Juan Vucetich dándole herramienta para conocer la verdad. Bueno, Sí. Así que así les contamos a todos nuestros oyentes por qué el 1 de septiembre es el Día del Criminalista en nuestro país. Y bueno, y en razón de eso es que organizamos este concurso, este sorteo, para llenarlos de regalos. Así que solo tienen que entrar a nuestras redes, a Instagram y a Facebook, contarnos qué caso los ha conmovido, qué caso policial les ha llamado la atención. Puede ser desde un lado quizás más sensible, desde un lado de curiosidad, de un lado científico. Nos cuentan qué caso les llamó la atención, lo pueden mencionar. Y nos dejan su mensaje, nada más, en Instagram y en Facebook. Lo pueden hacer en Instagram, @traslapistaforense. Laura me está haciendo seña y la veo de lejos, así que yo sigo. En Instagram, Tras la Pista Forense, en Facebook, Tras la Pista Forense. Muy bien. Hasta ahí quedamos. Sí. Pero también pueden seguirnos en nuestra página web, traslapistaforense.com.ar, que bueno, ahí nos pueden ver, conocer, incluso ver invitados que hemos tenido en esta 7ª temporada. Exacto. Y te iba a decir, si no tienen redes sociales, pero quieren escribirnos, pueden Muy hacerlo bien. a través del correo electrónico que es traslapistaforense@gmail.com. Así que, bueno, el próximo jueves hacemos el sorteo y no importa en qué lugar del mundo estés, nosotros te enviamos el regalo. Bien. Si llegaste tarde y no agarraste el programa ya casi finalizando, podés escucharlo mañana en la página de la radio www.conexionabierta.com.ar. Vas a la parte de descarga, Tras la Pista Forense y lo puedes escuchar. Si no, el día sábado en nuestro canal de YouTube, Tras la Pista Forense. Perfecto. ¿Algo Creo más? que dijimos todo. ¿Estamos entregando el programa en horario? Creo que sí, me Increíble. voy a emocionar. Sí, no, nosotros no, sino Cris que nos sigue. Bueno, quiero agradecer entonces a nuestros invitados del programa de hoy, el doctor Ulique, el licenciado Maximiliano Muchas Ríos, gracias por invitarme. que siempre lo presentamos un poco informalmente porque ya sos de la casa, sos local. Claro que sí. Así que bueno, a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos y los dejamos con el Rayo de Urano. Cris, contenta que entregamos el programa en horario. Nos reencontramos el próximo jueves de 18 a 19 aquí en Conexión Abierta. Gracias. Gracias.